el martes fuimos a ver la película de Éxodo y bueno, el asunto era qué tan apegado a la Biblia es lo que proyectan en la película, lo que tratan de representar. Y les decía que yo no tengo problema con que una película trate de rellenar algunos espacios que no están en la Biblia, pues imaginándose cosas. El problema es cuando hay cosas que sí son muy claras y específicas en la Biblia y esas son las cosas que cambian. Y hay muchas cosas en la película donde hicieron eso, cambiaron lo que sí está aquí y inventaron otra cosa. Y hoy en nuestra serie, y coincide todo esto, porque hoy en la serie que estamos desarrollando de Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a ver Cristo en el Éxodo. Ya vimos Cristo en el Edén, Cristo en la promesa, y ahora Cristo en el Éxodo. Y como ustedes saben, vimos el domingo pasado, terminamos con la historia de José y cómo es que José fue usado por Dios para suplir una necesidad en la cual había hambre, faltaba comida, y a través de ponerlo en una posición de influencia y de autoridad en Egipto, José pudo salvar a su familia y a su pueblo, la descendencia de Jacob, porque en Egipto había comida y cuando vinieron sus hermanos y fueron reconciliados con José, José invitó a toda la familia a venirse a Egipto para que pudieran vivir con él. Pero pasaron 400 años de esclavitud en la que los judíos fueron haciéndose esclavos de los egipcios y llegamos al libro de Éxodo, en donde ya conocen la historia, en la que precisamente como se estaba multiplicando muy rápidamente el pueblo judío, el faraón manda matar a los bebés para controlar esta expansión de una nación que visualizaba como un potencial peligro para él y para los egipcios, y los avientan los avientan al río, los ahogan, pero en uno de los casos ponen a este bebé llamado Moisés en una canasta en el río para salvarle su vida. Y la hija de Faraón se lo encuentra y crece en el palacio de la hija de Faraón, aunque con la supervisión y el cuidado también de su hermana y de su madre. Y ya conocen ahí más o menos la historia, lo que es una de las historias más conocidas de la Biblia, en la cual Moisés un día ve que están golpeando a uno o torturando básicamente a uno de sus compatriotas judíos, para entonces ya sabe que es judío, y en su coraje y en su afán de defender a este judío, se busca que no hay otros egipcios por ahí y aprovecha la oportunidad y mata al egipcio, que es la única manera en que visualizaba Moisés que iba a lograr salvar a este judío. Y más adelante, cuando están peleando dos judíos, Moisés, que trata de arreglar la situación de que no se peleen, y uno de los judíos le dice a Moisés que me vas a matar como mataste al egipcio, y entonces se da cuenta Moisés de que no era tan secreto lo del asesinato del egipcio, y tiene miedo y huye de Egipto. Mientras está fuera de Egipto, se casa, conoce a la familia de Jetro, y muere el faraón que estaba y que lo quería matar inclusive. Y ahora es otro faraón, el hijo. Esas son las cosas que son diferentes un poquito en la película. Y en el capítulo 3 de Éxodo,
encontramos el llamamiento de Moisés. Dice que estaba Moisés apacentando a las ovejas de Jetro y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés tiene curiosidad de por qué no se consume y se acerca y Dios le dice: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí, versículo 4, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Los que ya vieron la película saben que esta escena es muy diferente en la película. Pero quiero que también noten que en el versículo 2 habla del ángel de Jehová, que es el que está en la llama de fuego. ¿Se acuerdan que mencionamos lo que es una teofanía? Estas teofanías son apariciones de Dios en el Antiguo Testamento y específicamente muchas de estas apariciones son apariciones de Jesús en una forma, una preaparición, digamos, de la segunda persona de la Trinidad a lo largo del Antiguo Testamento. Ya lo vimos en uno de los ángeles que habla con Abraham, ya lo vimos en el ángel de Jehová que lucha con Jacob y Jacob dice: he peleado cara a cara con Dios. Y ahora lo vemos en Moisés, en donde el ángel de Jehová habla con él. Bueno, eso es todo otro estudio. Y voy a hacer unos programas precisamente de radio sobre eso, sobre las teofanías. Entonces va a ser otra serie aparte, muy interesante, que también es parte de lo que hemos estado estudiando. Pero aquí Dios tiene una conversación con Moisés en la que dice que ve la aflicción del pueblo de Israel. Y más adelante, en el versículo 14, Moisés le pregunta, en el 13, Moisés quiere saber, pues, ¿cómo puede hablar sobre él? ¿Qué les digo? ¿Quién les digo que me está enviando? Porque yo voy a llegar con los judíos, les voy a decir: me envió Dios. Y van a decir: ¿qué Dios o cuál Dios? ¿El de los egipcios? ¿Ra? ¿Cuál? Y Moisés tiene este sentido de querer ver a Dios y hablar con Dios de una manera más personal, más íntima, ¿se dan cuenta? Y por eso le hace esta pregunta, le dice: a ver, dime quién eres, quién les digo que me envió. Y Dios le dice en el versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces Moisés, este es el mensaje que tiene que comunicar a su pueblo: yo soy es el que lo ha enviado. Ya presenté el libro hace rato y ya tienen un poquito aquí de esa conexión. Ya les adelanté parte de lo que aprendemos aquí. Y es el hecho de que Dios usa este nombre como su nombre. Yo soy. Eso en realidad es básicamente lo que significa Jehová. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que yo soy abarca muchas cosas, muchos aspectos acerca de Dios. Uno es la autoridad de Dios, su autoridad. Vean en Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, dice Dios. Y entonces este nombre de Jehová, este nombre de yo soy, más adelante al seguirse revelando, es un nombre de autoridad, un nombre que tiene soberanía y poder sobre todas las cosas. Por eso puede decir esa clase de cosas.
Yo escogeré con quién mostraré mi misericordia y cómo la mostraré. También encontramos que el nombre de Yo Soy representa bendición. Y vamos a Números 6, versículo 24, un poquito más adelante, en donde se declara esta bendición que tienen que declarar los sacerdotes en relación a Dios. Y fíjense este detalle muy interesante. 3 veces se menciona el nombre de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si ustedes leen más adelante todavía en Deuteronomio 6:4, van a encontrar lo mismo. Van a encontrar que cuando Dios hace declaraciones sobre sí mismo, sobre por ejemplo cómo su nombre es bendición y después cómo su nombre es autoridad y cómo su nombre es bendición, se dan cuenta que 3 veces dice, mencionen mi nombre 3 veces. Versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová, 1, nuestro Dios, 2, Jehová, 3, 1 es. ¿Sí? Esa es la declaración acerca de Dios. Y así está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Solo lo que quiero que vean es todo lo que abarca esta declaración de yo soy. Y su cumplimiento, por supuesto, de yo soy, finalmente contemplado en una persona, se ve en Cristo, porque precisamente Jesús dijo que 7 cosas muy específicas que Dios dijo en relación al yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, la resurrección y vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Esas declaraciones eran las declaraciones de yo soy de Jesús a lo largo de su ministerio, que tenían una implicación, una conexión con yo soy del Antiguo Testamento. ¿Quieren estudiar más ese tema? Compren el libro, porque ya se nos acabó el tiempo en este punto. Pero cuando Judas vino a entregar a Jesús en el huerto de Getsemaní, esa fue exactamente la misma declaración que hizo Jesús. Dice, cuando están buscándolo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, aquí es un detalle muy interesante, esto es que, híjole, quisiera tener más tiempo para desarrollar estos temas, pero nada más piénsenlo y vean la reacción de Moisés ante el yo soy de Dios en la zarza, donde tiene miedo y se cubre la cara, y algo hay especial con respecto a la autoridad y la persona que está delante de él, que cuando leen en Juan 18, versículos 5 al 6, cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué pasó eso? Bueno, ahí está. Mediten ese punto. Número 2, sigue avanzando la historia. Tengo que ir rapidísimo porque cubrimos todo Éxodo hasta el final de la vida de Moisés hoy. Entonces, vamos rápido. Sigue adelante, va con Aarón, confronta a Faraón y empieza y le dice, a ver, Dios quiere que dejes ir a su pueblo al desierto a hacer sacrificios. Y Faraón dice, ¿por qué los voy a dejar ir? No, pues que se pongan a trabajar. Yo no los tengo aquí para que vayan a adorar a su Dios, yo los tengo aquí para trabajar. Y entonces Faraón, dice Dios le había dicho ya a Moisés, yo endureceré su corazón, no los va a dejar ir. Y se van desarrollando 10 plagas y la 10ª, que es la más importante. Y eso sí, eso es lo único que me gustó realmente de la película. Me pareció bien hecho lo de la 10ª plaga en la película. Entonces si quieren, vayan y ya que haya pasado esa plaga se salen. Vean el capítulo 12 de Éxodo.
Aquí Dios les está dando unas instrucciones muy específicas acerca de cómo llevar a cabo la Pascua. Es decir, un cordero por familia, versículo 3. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y especialmente está este punto, el versículo 7. Esto es lo que es tan asombroso sobre la Biblia y tan sobrenatural. Entonces, esto es de lo más obvio que hay, por eso quiero que lo vean y lo mediten. Pero vean el versículo 7, dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en donde han de comer. El ángel de Jehová, dice Dios, en el versículo 13, pasará sobre de Egipto. Y como representantes de cada familia, en su culpabilidad delante de Dios y en el juicio perfecto de Dios, el primogénito morirá por mano del ángel de Jehová. Pero la pregunta entonces era, ¿y Israel es inocente? ¿Es inocente Israel? No, ellos tampoco son inocentes. Ellos también merecen que el ángel de Jehová mate a sus primogénitos como representantes de la culpabilidad del pueblo. Israel también debería de morir. Y ese es el punto, de eso se trata la Pascua realmente. Se trata de que Dios está diciendo, este juicio también sería para ustedes, si es que no se derramara sangre que pueda sustituir al primogénito. ¿Se acuerdan? Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dios proveyó un carnero atorado de los cuernos para que no se lastimara. Y ahora Dios provee un cordero, el cordero de la Pascua, que será para que ellos no tengan que morir. Y Juan 1:29 habla de cuando Juan el Bautista está en su ministerio, introduce a Jesús y dice sobre Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso estaba diseñado para que se hiciera esta conexión entre Jesús y el Cordero de Pascua, que dice el versículo 26 del capítulo 12. ¿Qué van a decir cuando sus hijos preguntan, ¿de qué se trata este rito? ¿De qué se trata esto de la Pascua? ¿Qué le van a contestar? Versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Es la víctima. Eso es el Cordero, es el que sufrió la condenación y el juicio de Dios en lugar de los primogénitos. Y vean todas estas características tan específicas, sin defecto, sin levadura, aplicando la aplicación de su sangre como señal para evitar el juicio de Dios. Y les dice Dios que se pongan ropa de viaje, eso está en el versículo 10 y 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. La ropa de viaje simboliza que la promesa es segura. Sí se cumplirá. Si Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y te preparas para lo que va a hacer. Eso es lo que simboliza esa ropa de viaje. Y en Jesucristo y en lo que Él promete, podemos estar absolutamente seguros con nuestra ropa de viaje para lo que Él ha preparado, donde Él quiere llevarnos. Y hoy celebramos lo que se simbolizó en la Pascua a través del Cordero. Lucas 22, 19 y 20 dijo Jesús, esta es mi sangre, esto es mi cuerpo. Acuérdense, cada vez que coman esta pan y tomen esta copa, acuérdense de lo que yo vine a hacer. Así como yo le dije a los judíos, celebren la Pascua
y recuerden cada vez que celebren la Pascua lo que yo hice por ustedes, donde su primogénito no tuvo que morir porque ustedes mataron un cordero. Esa es la conexión entre la Cena del Señor y la Pascua. Y algunos de ustedes tuvieron cuando este año celebramos la Pascua, ¿se acuerdan? Celebramos una Pascua judía y vieron todo el simbolismo que hay en la tradicional fiesta judía que tiene su cumplimiento finalmente en Jesucristo. Entonces es un recordatorio no solamente de lo que Jesús vino a hacer, sino de lo que ya hizo por nosotros, sino también de lo que hará. Porque Él, a través de su sacrificio, hace posible la promesa de un futuro con Él en su gloria por toda la eternidad. Bueno, siguiente punto. Pasa la Pascua, efectivamente, todavía es de noche. Eso también me di cuenta que es diferente en la película. Todavía es de noche cuando Faraón sale y busca a Moisés y le dice: váyanse, ya. No los quiero tener más aquí. No espera hasta la mañana. Y no solo eso, sino que los egipcios, por tal de que se vayan, les regalan cosas a los judíos. Todavía les dan utensilios y oro y plata y todas estas cosas para que se lleven con ellos en el viaje. Pero, por supuesto, pues Faraón en un momento ya de ira nuevamente dice: no, ¿cómo los dejamos ir? Y vuelve a ir tras ellos. Es cuando Moisés abre el mar con su vara y pasan los judíos en seco, no en un chapoteadero, como así sale en la película, y cruzan hasta el otro lado. Y también, a diferencia de la película, Moisés no se queda ahí atorado o se queda ahí ahogándose en el agua también con Faraón. También cruza. Si no la han visto, ya les estoy diciendo todo lo que pasa. Y ya que están del otro lado, desde que estaban de este lado, Dios puso una nube y una columna de fuego para guiar a los judíos. Y esta columna de fuego también es representativa de lo que Dios quería hacer a través de su Hijo, de la protección que quería darles. Eso está en el versículo 21 del capítulo 13. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y además, esta columna es la que mantenía un espacio entre los egipcios y los judíos. Esa es la que prevenía que los alcanzaran. Eso también no se ve muy claro, pero bueno. Entonces, esta columna de fuego sigue reapareciendo a lo largo del peregrinaje de los judíos. Entonces, quiero que vean varias de las cosas que representa la columna de fuego. La columna de fuego representa la obra de Dios. La obra de Dios en la cual Dios hace lo que se necesita hacer y ellos no tienen que hacer nada. ¿Sí? Porque, a ver, Dios pudo haber dicho, como en otras ocasiones: a ver, judíos, agarren sus armas, prepárense, van a pelear contra los egipcios, yo les voy a ayudar a ganarles. Eso pudo haber sido una buena opción para Dios, de cómo sacar a su pueblo. Vamos a hacer una insurrección y se van a independizar y se van a ir a la fuerza ustedes. Y yo les ayudo a que ganen la pelea. Pero en el caso específico del Éxodo, Dios quiso hacerlo de otra manera, en la que sería evidente que los judíos no tenían que luchar, que Dios haría todo lo que se tenía que hacer. Y vean lo que dice en el versículo 13 del capítulo 14, dice: porque estos los judíos empiezan a espantar cuando ven que ya vienen los egipcios. Dicen: ay, ¿por qué nos sacaste? Si ahora nos va a ir peor, nos van a matar aquí en medio del desierto y pues ahí por lo menos no nos iban a matar necesariamente, y aquí sí. Y vean lo que les dice Moisés en el versículo 13. Les dice: no temáis,
Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y les dice en el versículo 14, esta es la frase importante con respecto a la obra de Dios. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ustedes no van a levantar ni un solo dedo para pelear contra los egipcios. No tienen que hacer nada contra ellos. Dios hará toda la obra. Entonces la columna de fuego representa el hecho de que Dios es el que está actuando, que Dios es el que hace la obra. Y ya sabemos cómo se cumple finalmente eso. También representa en Éxodo 19, más adelante, versículo 18, en donde Moisés tiene un encuentro con Dios y dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces la columna de fuego también simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios. Porque algo aquí pasa, si leen todo el capítulo, no lo podemos leer todo ahorita, pero se van a dar cuenta que Dios tuvo que marcar un límite, decirle a Moisés, a ver, pon un límite alrededor de la montaña, porque si se acercan demasiado, morirán. Van a morir. No es seguro estar en este monte. Porque mi presencia, mi fuego consumidor que se va a presenciar es un fuego de juicio. Y eso lo entendemos más claro porque precisamente en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 23 dice eso. Dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, dice la palabra, ustedes no son los que están acercando a Sinaí, al juicio de Dios, donde tienen que tener miedo, porque si se acercan demasiado, mueren por el juicio de Dios. Ustedes son aquellos que ya tienen la promesa de la meta final de Israel, que es el monte Sión. Y ustedes van en esa dirección. Ustedes no van a Sinaí, van a Sión. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, el fuego, la presencia de Dios también representa el juicio de Dios. Y hay otro evento en el que también pasa algo parecido, donde también hay humo y cosas así raras que no nos imaginamos cómo habría sido, y que ahí es donde me gustaría que Hollywood usara su capacidad de efectos especiales para hacer estas cosas, ¿no? Eso sería más interesante ver, pero no sé por qué no lo quieren hacer. Y más adelante, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, vamos a ver en Éxodo 34, versículo 29, Moisés tiene un encuentro con Dios. Bueno, tiene muchos encuentros con Dios, pero en particular este del capítulo 34, dice el versículo 29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Acuérdense, esto es después de todo este espectáculo de humo y de fuego y todas estas manifestaciones locas que están pasando ahí en el monte. Y algo pasa cuando Moisés está en la presencia de Dios y trae
el mensaje al pueblo, donde se dan cuenta, es evidente, algo cambia en su aspecto físico. Porque ha estado con Dios. Y si ustedes se acuerdan, en Lucas 9, versículo 29, tenemos la narración de la transfiguración en el monte. Y en la transfiguración del monte también narra exactamente lo mismo acerca de Jesús. Algo pasa con su rostro que cambia. Que dicen los discípulos, ¿es Jesús? Algo extraño sucede con Jesús ahí en el monte de la transfiguración, en Lucas 9. ¿Y con quién habló Jesús en la transfiguración? Con Elías y con Moisés. Dice que esos son los dos personajes que aparecieron junto con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Del éxodo de Jesús. De eso hablaban, de cuando Él partiría, cuando iría a Jerusalén, la manera en que Él redimiría a su pueblo. De eso estaban platicando, la manera, este paralelo que existía entre la vida de Moisés y la vida de Jesús, en la cual Jesús estaba ya dispuesto a ir a Jerusalén para ser entregado, pero de esa manera redimir a su pueblo y darle libertad de su esclavitud. De eso estaban platicando. Y Jesús resplandecía y sus ropas resplandecían, así como Moisés resplandecía cuando él hablaba con Dios. Jesús es el mejor y verdadero Moisés. Porque además de eso, fíjense, además de eso, ¿qué vemos a lo largo de Éxodo? ¿Cómo habla Dios a su pueblo? ¿A través de quién? De Moisés. O sea, Dios le decía todo a Moisés que él quería que comunicara a la gente. Decía, a ver Moisés, diles esto. A ver Moisés, explícales, ¿no? Aquí está la ley. Todo era a través de Moisés. Y Moisés bajaba y comunicaba este mensaje a la gente. ¿Y qué hace Dios, el Padre, en relación a Jesús en el monte de la transfiguración? Versículo 35 del capítulo 9. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo. El verdadero Moisés, bueno, no dice eso, yo estoy agregando eso. El verdadero Moisés, mi escogido, a él oíd. ¿A través de quién voy a hablar ahora? Dice Dios. A través de Jesús. Y es lo que dice Hebreos 1. Lean el capítulo 1, versículo 2. Dios ha hablado ahora a través de su Hijo. Antes había hablado a través de todos estos profetas, Moisés, David, todos estos personajes del Antiguo Testamento. Dios había hablado a través de ellos. Ahora habla a través de Jesús. Bueno, estos son todos los paralelos que existen entre estos pasajes. Dios había hablado a través de Moisés, ahora habla a través de Jesús. Y eso es lo que representa la columna de fuego, la gloria y la santidad de Dios reflejada en aquellos que están en su presencia. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Qué sabemos acerca de los 10 mandamientos? Eso está un poquito más atrás. Andamos brincando un poquito, si ven aquí en Éxodo. Capítulo 20. En los 10 mandamientos leemos que Dios le da todas estas indicaciones a Moisés. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo, dice, es el cumplimiento de la ley. Ya hablamos un poco de esto, así que me voy a ir más rápido todavía en este punto porque lo mencionamos cuando hablamos de Cristo en el Edén. Pero vemos que Romanos 10, versículo 4 dice que Él vino a cumplir la ley. En Romanos 10 dice, Él es el fin de la ley. Él es el fin de la ley. Hacia Él estaba apuntando toda la ley. Entonces, cuando empiezan a leer esto de la ley de Moisés, se dan cuenta que el fin de todo esto era Jesús. Y Mateo 5:17 dice Jesús,
No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Y leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 14, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces esa es la primera cosa que aprendemos de los 10 mandamientos. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, si tú tratas de seguir la ley y cumplir la ley y de esa manera agradar a Dios, fallarás miserablemente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bueno, vamos a ver algo más acerca de eso en un momento. Pero ¿cuáles son los 10 mandamientos? Se resumen muy fácil, ¿eh? Dios dice en el versículo 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el resumen. Muestran el celo de Dios. Dios es celoso. Dios dice: yo soy Dios, no hay otro Dios. No pienses que hay otras cosas mejores que yo, porque no es cierto. Yo hice todas las cosas. Yo estoy estableciendo esta ley para mostrarte que yo soy digno de reconocimiento y de honra. Nos muestran el celo de Dios en ser reconocido, en ser honrado, al no tener dioses ajenos delante de mí, de Él. Y muestran el celo de Dios por su imagen. Por eso dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y aquí está la palabra clave, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya hablamos acerca de eso, ¿se acuerdan? Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Entonces, sí existe imagen de Dios en la tierra, pero Dios era muy celoso de que el hombre no buscara ver a Dios específicamente en una imagen, porque dice Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso dice Dios: no te harás imagen, porque yo me reservo el derecho a darles la imagen de mí mismo que yo quiero darles, o sea, mi propio hijo. Por eso no se hagan imagen. Y también muestra su celo por su nombre. Por eso dice: no tomes el nombre de Dios en vano, en el versículo 7. No tomarás el nombre de Dios, Jehová tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Hechos 4:12. No hay ningún otro, ¿qué? Nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Dios es celoso de su nombre, por eso dice: no lo tomen en vano, porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y cuando ustedes usen ese nombre, están hablando de mi plan de redención para toda la humanidad. No lo pueden tomar a la ligera. Por eso no tomarán el nombre de Dios en vano. Y ya vimos también, cuando vimos Cristo en el Edén, por qué estableció Dios el día de reposo. Lo vemos en Hebreos 4, versículo 9 y 11. Dios también es celoso de mostrar su obra. Quería que recordaran su obra. Yo hice el mundo en 6 días y el séptimo día descansé. Eso que les recuerde que ustedes descansarán de su obra para descansar en mi obra. Mi obra es lo que Jesucristo vino a hacer. Él es su sábado. En Él encontrarán descanso. En Él reencontrarán reposo de sus obras. Hebreos 4, 9, 11, bueno, toda esa parte del capítulo 4. Pero ya hablamos de eso hace unos domingos. Podemos ir un poco más rápido.
Los 10 mandamientos. ¿Qué sigue después de los 10 mandamientos? Encontramos otro evento también en el desierto, que es el tabernáculo. Y en el tabernáculo encontramos algo muy especial, muy especial, porque el tabernáculo representaba a Dios habitando entre su gente, entre su pueblo. Era Dios diciendo, voy a poner ahí una tienda en medio de todos ustedes para que ahí descienda mi presencia y mi gloria y ustedes tengan esa parte clara de que yo sí estoy con ustedes. Y entonces leemos en Juan 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben qué es lo que literalmente dice ese versículo? Literalmente. Y puso su tienda entre nosotros. Eso es lo que literalmente dice ese versículo. Eso estaba diseñado por Juan en la inspiración del Espíritu Santo para recordarles el tabernáculo. ¿Quién puso su tienda entre ustedes? Dios puso su tienda entre ustedes. Y cuando Jesús se manifestó como una persona entre ustedes, Dios lo que estaba diciendo es, yo voy a descender y voy a estar justamente entre ustedes, así como lo hice con el tabernáculo, pero ahora lo haré con mi Hijo, el verdadero tabernáculo. Y ahí verán mi gloria, ahí verán mi verdad. Por eso dice, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley, y aquí está la conexión que hace Juan precisamente con Moisés, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Moisés vivió una situación así. ¿Se acuerdan? Capítulo 33. Moisés le dice a Dios, a ver, Dios, déjame verte. Yo quiero verte. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 12 del capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí está este concepto de la gracia de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios tiene todo un arreglo ahí con Moisés de cómo va a mostrarse a sí mismo a Moisés, pero al final realmente nos damos cuenta que Moisés no va a ver a Dios realmente, por lo menos no en toda su gloria. Y porque dice el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Moisés realmente no vio a Dios cara a cara, aunque hay otros pasajes que hablan de que habla con él cara a cara, pero no es en referencia a verlo en toda su gloria como era aquí. Era simplemente el hecho de que tenía estas conversaciones con Dios, en donde Dios le decía qué decirle al pueblo de Israel, como veíamos hace un momento. Pero aquí, ¿quién es el único, dice Juan, que sí ha visto a Dios cara a cara? Lo que Moisés no pudo hacer, pero quería hacer. Jesús. Dice, Jesús es el único que ha visto al Padre como es. Y entonces cuando lo ven a Él, ustedes ven a aquel que realmente conoce al Padre mucho mejor que lo conocía Moisés. Y eso que Moisés tenía una relación muy buena con Dios. Jesús es el mejor y verdadero Moisés, porque él sí vio la gloria de Dios y vivió.
Entonces vemos que en el tabernáculo se mostraba la presencia de Dios. Y leemos en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Yo hice todo un mensaje sobre el tabernáculo nada más, entonces me cuesta trabajo brincarme cosas, pero leemos sobre el gran sumo sacerdote que intercede hasta la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El sacerdote, el pueblo tenía que venir y estar en la parte de afuera, en el patio, y ahí traer su sacrificio, y ahí el sacerdote aceptaba el sacrificio de la persona, y el sacerdote era el que entraba y abogaba por el pecado del pueblo delante de Dios para que los perdonara. Y en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio, el trono de Dios, y la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo, que es la gloria Shekinah. Entonces, Jesús, dice Hebreos 4, es de veras el gran sumo sacerdote, porque Él llega hasta la presencia del lugar santísimo de Dios para abogar por nuestros pecados, en donde antes era un sacerdote que entraba una vez al año, y ahora Jesús, una vez por todas, por toda la gente, se convierte en su sacerdote para abogar delante de Dios por ellos. El tabernáculo tiene muchísimo simbolismo con respecto a Jesús. Ese es otro estudio y ya lo hemos dado, entonces pueden buscarlo ahí, el tabernáculo, el estudio del tabernáculo. Pero lo que vemos acerca del tabernáculo es que Jesús es el mejor y verdadero tabernáculo. Y Jesús dijo, fíjense, esto es la afirmación de que lo que les estoy diciendo yo es cierto. Jesús dijo en Juan 5:46, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eso dijo Jesús de Moisés. Juan 5:46. A ver, si ustedes de veras le creyeran a Moisés, le creyeran a Jesús. Eso dice. Todo esto estaba apuntando hacia Él. Bueno, ¿qué sigue después? ¿Se acuerdan qué pasó cuando ya no tenían que comer en el desierto? Y se empiezan a quejar y dicen, híjole, nos vamos a morir aquí de hambre. ¿Y qué pasa? Dice Jesús, dice Dios, yo les voy a dar pan que caerá del cielo. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre. Dios dejó que el pueblo tuviera hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esto es Deuteronomio, Ustedes oyen eso y a lo mejor piensan, eso me suena como que del ministerio de Jesús, y sí, pero esto lo están leyendo aquí en Deuteronomio, porque miren, si se tratara de comer, pues Egipto estaba muy bien, ¿no? Pero no se trataba de comer, no se trataba de que Dios les diera comida física, se trataba de que Dios les quería mostrar, miren, es que lo más importante no es la comida física, es lo que yo les estoy diciendo acerca de mí mismo. Eso es lo que cuenta, eso es lo que de veras tiene valor. Y por eso dejó que pasaran hambre, para que pudiera enviar el maná, y ese maná fuera un símbolo de la palabra de Dios supliendo una necesidad en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos eso? Dice Juan 6, versículos 32 al 35. Entonces Jesús les dijo,
Esto es después de multiplicar el pez y el pan, porque acuérdense, la gente pues dice que la gente no se le hizo muy impresionante eso de alimentar 5,000. Como que dicen, es una señal más grande, ¿no? Que esa. Imagínense. Y dice Jesús, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El maná estaba específicamente diseñado para mostrar la provisión de Dios desde el cielo del verdadero pan, que sería Jesús. Eso es el maná. Ojalá y Maná fuera un grupo cristiano, porque tienen un nombre muy padre y muy bíblico. Y si supieran lo que representa su nombre, pues podrían hacer canciones sobre eso, ¿no? En la palabra de Dios encontramos que todo esto ya estaba diseñado por Dios para mostrarnos algo acerca de Jesús. Jesús es el maná. Dios dio el maná para enseñar sobre su regalo de vida eterna por medio de la fe. Ustedes tienen que depender de mí, dijo Dios. No los voy a dejar morir, yo voy a proveer, pero yo voy a proveer. Y este pan va a ser sobrenatural, va a venir del cielo para darles vida. Y se cumplirá finalmente en mi Hijo Jesucristo. El otro punto que también surgió en el desierto fue cuando se encontraron con agua amarga, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron a un punto, eso está en Éxodo 15, encontraron este lugar y estaban muriéndose de sed también los hebreos. Y entonces Dios le dice a Moisés que arroje un árbol dentro del agua amarga. Bien extraño estas cosas que Dios hace a veces. Y dice, a ver, avienta un árbol dentro del agua. Y entonces, dice el versículo 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces, ahí está, Dios cambió el agua amarga en agua dulce. Y vean lo que dice el versículo 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Estaba diseñado esa situación del agua amarga para mostrarles algo de Dios, que era Dios sería su sanador. Dios sería su sanador. A través de este árbol, simbólicamente, que fue arrojado al agua, Dios cambiaría la maldición por la dulzura y el bálsamo del árbol de la vida. Porque este árbol vuelve a aparecer, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. ¿Para qué es el árbol de la vida? Para la sanidad de las naciones. Para que ya no haya más enfermedad, para que ya no haya más dolor. Para eso es este árbol. Y eso está representado aquí desde las aguas de Mara, donde Dios usó un árbol para revertir la maldición de la amargura hacia, que es la maldición del pecado, y la condenación del pecado sobre toda la naturaleza y toda la creación, revertirlo hacia sanidad. Eso está representado en este incidente y Jesús es el mejor y verdadero árbol de Mara. ¿Por qué? Dice Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella.
Pero Dios dice, yo sí. Y en Isaías 53:5 encontramos cómo se cumpliría finalmente esta promesa. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Dios nos sana a través de las heridas de Jesucristo por nosotros. Yo soy Jehová, tu sanador, dice Dios. Y en mi Hijo se cumplirá finalmente esta sanación. Al llegar Jesús, y esto lo leemos en los evangelios, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Por eso hizo esas cosas Dios, para que se dieran cuenta en esta manera externa y superficial en cierta manera de sanar enfermedades físicas, que su meta final era sanar nuestro corazón al perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Esa era la meta final. Bueno, ¿y qué sigue? Otro evento que sucedió es, más adelante en Números leemos un incidente, Números después de Levítico 21, en donde esta generación nuevamente está incrédula, en rebeldía contra Dios. Es increíble cómo actúan, pero la verdad es que cuando leemos estas historias de Israel, nos estamos viendo reflejados a nosotros mismos. Pensamos que son unos tercos, incrédulos, ¿cómo puede ser? Pero la verdad es que está ahí estas historias para mostrarnos algo acerca de nuestra propia naturaleza. No hay que ser tan duros con Israel, porque la verdad es que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Y Dios envía como juicio sobre su rebeldía serpientes. Y estas serpientes comienzan a morder a los judíos. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya se cansaron del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, fíjense, como consecuencia de la rebeldía de Israel, Dios los juzga a través de esas serpientes venenosas que empiezan a matar a los judíos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nuevamente, qué historia tan extraña. Pero Dios estaba diseñando esta historia para mostrarnos nuevamente algo acerca de su Hijo, que era, como consecuencia de nuestra rebeldía y de nuestro pecado contra Dios, la condenación de su justo juicio es la muerte, representado en estas serpientes, la maldición de Dios. Pero cuando el pueblo se arrepiente, cuando busca a Dios y dice, perdónanos, danos una manera de ser salvos, Dios dice, yo les voy a dar una manera de ser salvos. ¿Cuál es? Moisés, hazte una serpiente de bronce, la pones en un asta, la elevas, y cada vez que alguien sea picado por la serpiente, lo único que tienen que hacer es voltear y ver esa serpiente que yo he levantado en medio de ellos, y cuando ellos vean esa serpiente, no morirán. No morirán. Y entonces, si se acuerdan,
Jesús tuvo una conversación en Juan 3 con Nicodemo. Y esto es justo antes del versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, en donde Jesús explica esto, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y más adelante, Juan 12, versículo 32 al 33, Jesús dijo: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Jesús hacía esta referencia sobre sí mismo, que él sería levantado de la tierra, así como la serpiente fue levantada sobre un asta. Y es extraño porque empezamos a pensar, a ver, pero ¿cómo que una serpiente representa a Jesús? Está raro, ¿no? O sea, la serpiente es la que simboliza a Jesús. Sí, la serpiente simboliza a Jesús. ¿Por qué? Porque la serpiente era símbolo de la maldición y del juicio de Dios sobre su pueblo por su rebeldía. Por eso dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ya lo leímos hace un momento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y adivinen de dónde saca eso Pablo. De Deuteronomio 21:23. Moisés dijo eso: maldito el que cuelga de un madero. Jesús fue hecho maldición por nosotros. Por eso es representado como una serpiente. Porque la serpiente en esta situación específica representaba la maldición de Dios sobre su pueblo. Y cuando Dios dio a su único hijo para que Él muriera por nosotros, Dios puso su maldición, que era diseñada para ir sobre nosotros, sobre Jesús, sobre su propio hijo. Y dijo: voy a declarar maldito a mi propio hijo para que Él pueda cargar con la maldición de todo el pueblo que Él representará a través de su sacrificio y su perdón. ¿Lo ven? Eso es increíble cómo la Biblia se conecta en todas estas historias para darnos un solo mensaje. Esto es asombroso. Yo cuando leo estas historias, cuando empiezo a meditar sobre todas estas conexiones que la misma Biblia está haciendo, es donde me doy cuenta que Dios desde un principio estaba diciendo una sola cosa acerca de su plan, y era Jesús. Todo lo que estaba diciendo. Entonces vemos que la serpiente representa el juicio y la maldición de Dios. Y por último, hay uno más. Ya esta es la última. Por eso sabía yo que estábamos apretando muchas cosas hoy, pero ya esto es Cristo en el Éxodo. Una historia más en donde vemos la provisión de Dios. Y el símbolo de lo que Jesús iba a hacer en una situación que también se dio con los judíos y Moisés. Y fue en en Éxodo 17, 2 al 7, en el que están muriéndose de sed los judíos, y dice que altercó el pueblo con Moisés, versículo 2 del capítulo 17. Este de altercó el pueblo con Moisés, se entiende mejor como denunció a Moisés o demandó a Moisés. Era una cosa legal aquí, porque ellos visualizaban a Moisés en este punto como un traidor. ¿Cómo nos sacas de Egipto para matarnos aquí?
Entonces te vamos a enjuiciar, Moisés, porque tú eres culpable de nuestra muerte. Eso es básicamente lo que pasa. Moisés, pobrecito, dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces ellos ya están listos para lincharlo prácticamente. Si nos vamos a morir, pues que se muera primero el que nos trajo. Y entonces Dios hace algo muy interesante durante esta historia, que es, le dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahora, la vara de Dios representa el juicio de Dios. En muchos otros lugares de la Biblia, la vara es la vara que se usa para hacer juicio. Y dice, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y le da un mandamiento muy específico Dios a Moisés y le dice, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. ¿Y qué? No morirá, ¿verdad? Dios proveerá de esta manera de dónde beber. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, ¿qué es lo que es significativo acerca de esta historia? Bueno, lo que es significativo es que en Deuteronomio 32, versículos 3 al 4, Dios es llamado la roca. Dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces quiero que empiecen a hacer una conexión de qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Qué pasó? El pueblo iba a enjuiciar a Moisés. Iba a linchar a Moisés. ¿Y qué le dice Dios? Dice, a ver, Moisés, tú toma tu vara y tú ponte en esta posición de juez. Y yo voy a ir delante de ti. Y en vez de que te enjuicien a ti, me van a enjuiciar a mí, a través de ti. Porque tú golpearás con tu vara de juicio sobre la roca, que soy yo. Entonces, lo que se supone que es la culpabilidad del pecado de la gente, lo voy a tomar yo, porque ellos son los que están siendo rebeldes, ellos son los que están quejándose, los que no creen en mí. Y sin embargo, yo voy a absorber a través de este golpe lo que se necesita para proveerles lo que necesitan para vivir. Entonces, Moisés fue como juez y golpeó la roca, aunque Dios no es culpable, o sea, el pueblo es culpable, pero la roca asumiría el golpe del juicio de la vara de Dios. ¿Y qué vendría como resultado de este golpe? Agua. Entonces, Pablo retoma este tema, para que vean que, nuevamente, no estoy inventando estas cosas, y que sí están. 1 Corintios 10, versículos 1 al 4, dice Pablo, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, o sea, el agua, porque bebían de una roca espiritual
que lo seguía. Y la roca era Cristo. Entonces dice Pablo, esa roca que Moisés golpeó con su vara del juicio de Dios por la rebeldía del pueblo, esa roca era Cristo. Y el resultado de ese golpe sería agua que era bebida espiritual. Por eso Jesús dijo en Juan 7:38, que Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Él es el agua de la roca de la peña de Oreb. Y el juicio de Dios que proveyó esa agua fue el juicio que cayó sobre la roca, su Hijo, Cristo, en la cruz. En ese momento en el que Cristo estaba en la cruz, la vara del juicio de Dios golpeó sobre esa roca y de esa manera proveyó agua para su pueblo y vida para su pueblo. Todo esto estaba diseñado para darnos símbolos de realidades espirituales que se cumplirían en Jesús. Y en Números, capítulo 20, versículos 7 al 13. Dice, y habló Jehová a Moisés. Quiero que vean este detalle muy importante acerca de este golpe sobre la roca. Diciendo, toma la vara, porque esta es una situación que se dio después, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. A ver, pero Moisés se acuerda de la otra historia y además está medio enojado. Y dice, esto es una buena oportunidad para sacar mi coraje otra vez. Entonces, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y en el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué le dijo Dios que hiciera? Háblale, no le pegues a la peña. En otra ocasión sí te dije, golpea la peña. Pero ahorita te estoy diciendo, Moisés, háblale, no golpees la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara 2 veces. Y sí, salió agua. Y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios se enoja sobre esto. Dice, a ver, por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Como resultado de que Moisés no hizo lo que Jehová le pidió que hiciera, que era hablarle a la peña, Dios lo castigó diciéndole, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Esto que tú has vivido toda tu vida para ver, todo, no lo vas a ver. ¿No está siendo un poco duro Dios? Nomás porque no le habló a la peña. Y la golpeó y eso que Dios le había dicho antes que sí golpeara la peña. ¿Por qué sería tan importante para Dios este punto? Viéndolo ya a la luz de lo que acabamos de decir acerca del juicio de Dios sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué sería tan importante? Era muy importante para Dios porque solo se puede hacer un solo juicio por el pecado. Solo hay una sola vez en la cual Dios juzga el pecado. Por eso dice la Biblia que
Jesús murió una vez y por todas. Ya no es necesario que sigan sacrificando corderos, ya no es necesario que siga entrando al lugar santísimo, porque es un solo sacrificio, un solo juicio de Dios. Y por eso Dios está tan enojado con Moisés por haber golpeado la roca nuevamente. Dije, ya golpeaste la roca una vez. Ese era lo que se necesitaba, un solo juicio sobre la roca por el pecado del pueblo. Ahora háblale y saldrá agua. Ya no es necesario que Cristo muera por nuestros pecados, porque lo hizo una sola vez y para siempre, por todas las generaciones de la humanidad. Es significativo este detalle porque muestra la unidad del mensaje y de la simbología que Dios está tratando de comunicarnos acerca de su Hijo. Jesús murió por nosotros para redimirnos con Dios. Y la historia de Éxodo es una historia larga de 120 años prácticamente, diseñada exclusivamente para mostrarnos realidades sobre aquel que vendría como el Cordero de Dios, sobre la roca de Dios, sobre el agua de vida, que es Jesucristo.